nombre de la doctora Patricia Galeana, pues les doy nuevamente la bienvenida. Continuamos con este curso de la década de 1990 y la tarde de hoy tenemos a nuestra invitada, es una invitada muy especial porque de alguna manera se ha dedicado, se ha especializado a todos estos temas, es la maestra Julia Isabel Flores Dávila. Y me va a permitir leer una breve semblanza de la maestra para que podamos aquilatar su presencia esta tarde aquí en el instituto. La maestra Julia Isabel Flores Dávila es maestra en Sociología Política y candidata al doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en el Colegio de México. En la actualidad es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde dirige el Departamento de Estudios de Opinión Pública e Investigación Aplicada. Además, es profesora titular en licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Se ha desempeñado como coordinadora de la Unidad de Estudios sobre la Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido directora de apoyo técnico y académico de la Coordinación de Centros Regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y directora de la Casa Universitaria del Libro de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha dictado conferencias en México y el extranjero en diversos temas del ámbito social y político mexicano. Además, es autora de numerosos artículos y capítulos en libros, entre los que sobresalen Sentimientos y Resentimientos de la Nación, Encuesta Nacional de Valores, 2015. También ha sido coordinadora de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales, que son 26 volúmenes, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2015, y en coordinación con Héctor Fix y Diego Valadez publicó Los Mexicanos y su Constitución, tercera encuesta de Cultura Constitucional 2017. Y esta tarde nos hablará sobre la situación cultural en la década de 1990, así que también le damos la más cordial bienvenida a la maestra, bienvenida aquí al instituto y muchas gracias. Muchas gracias. Se me pidió que hablara de la cultura en la década de los 90. Entonces, yo pensé empezar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cultura y de qué hablamos cuando hablamos de valores. Por favor. Los cambios culturales en los 90, por favor. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Mucha gente, cuando hablamos de cultura, no sabe qué pensar. Muchos dicen, bueno, son las bellas artes. Otra gente dice, ¿de qué estamos hablando? El concepto de cultura se desarrolla más o menos en 1800, en el siglo XIX. En un principio, la cultura se entendía como la civilización. Entonces se hablaba la cultura maya, la cultura azteca, etcétera, como si comprendiera todo. ¿Y qué comprende hoy, por ejemplo, la cultura? Entonces, la primera idea que había de cultura era pensarla como una civilización. Después se pensó la cultura como el espíritu del tiempo, así la pensó Hegel, el espíritu de una época equivalía a una cultura, entonces era lo que se llamaba el Zeitgeist. Y fue entonces que se acuñó la palabra folclor. Folclor significa alma del pueblo. Y ¿por qué se da toda esta inquietud por caracterizar las culturas? Porque en 1800 empiezan, sobre todo en Europa, procesos de independencia de todos los estados. Hay la independencia de Grecia, Italia está también buscando su independencia, muchos países están buscando su independencia. Y para justificar el independizarse, entonces se remontan a lo que es su cultura y a decir nosotros los italianos, nosotros los griegos y nosotros los mexicanos somos diferentes de los demás, nos distinguimos por ciertas características. Entonces, unos hablaban de una civilización, otros de una forma de ser y otros de que la cultura era el alma del pueblo. La palabra folclor ya se quedó desde entonces en nuestro vocabulario, solo que ahora con folclor se remite o se circunscribe a una serie de características determinadas
de algunas expresiones de lo que hoy entendemos como cultura, por favor. Ha habido muchas maneras de distinguir la cultura. Unos piensan que la cultura es la alta cultura. Cuando la gente dice, hablamos de cultura, piensa en la ópera, piensa en el ballet, piensa en las artes plásticas, en Picasso o en Rivera, etcétera. Entonces, de ahí que muchos dicen hay que llevar cultura al pueblo, pero no solo existe la alta cultura, existe también una cultura popular, la cultura de las masas. Entonces, ya de ahí no es correcto decir hay que llevar cultura al pueblo, el pueblo también tiene su cultura. Cuando se habla de la alta cultura son ciertas formas evolucionadas de la cultura occidental. Unos hablan de una cultura dominante, que sería, por ejemplo, hoy en día, algunos podrían decir, es la cultura que está siendo diseminada por la televisión y que tiene que ver con la cultura norteamericana de masas, en donde prepondera la industria cultural. Y por otro lado, siempre durante mucho tiempo se le dio más importancia a unas culturas que a otras. Por ejemplo, se le daba más importancia a la cultura francesa o a la cultura inglesa, etcétera, occidental, que a la cultura china, a la cultura africana o a las culturas latinoamericanas. Mucho tiempo se pensó, esas no son culturas. Entonces, ¿cómo estudiarla? ¿Cómo entenderla? ¿Qué es la cultura, por favor? Bueno, estas son definiciones académicas, de repente un poco complejas. La cultura tiene que ver con es nuestra forma de ser. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender eso? Y no solo para entenderlo, para poderlo estudiar. Bueno, decía Weber que todas las acciones de las personas, a diferencia de los animales o de lo que fuera, la acción humana es una acción social, y sobre todo la acción social siempre tiene un sentido. Ese sentido es la subjetividad. Entonces, ¿cómo le hacemos para organizar nuestras formas de ver, nuestras intenciones, incluso nuestras formas de sentir? Hay culturas donde ustedes ven que en un duelo no se llora. En cambio, nosotros somos una cultura muy expresiva en ese sentido. Entonces, se trata de ver cómo se organiza esto socialmente. Por favor. Entonces, nuestros modos de ser se van creando con el tiempo, se van creando a través de la historia y de las formas distintas de interacción entre la gente. Y aquí en estos modos de ser, siempre hablamos qué es lo que compone esa cultura. Por un lado, la cultura objetivada son los objetos, está condensada en objetos, lo que llamamos o que llama la UNESCO, por ejemplo, el patrimonio cultural, histórico, tangible, como las pirámides, como las artesanías, o sea, son creaciones que condensan una forma de ser, pero también hablamos de un patrimonio intangible que no se puede ver ni tocar, como las pirámides. Ahí estarían las lenguas, la música, las danzas, muchas creaciones y formas de ser de los pueblos. Por favor. Bueno, esto ya lo acabamos de mencionar. Entonces, la sociología lo que trata de hacer es cómo hacemos para estudiar tanto las formas de ser de la gente, sus creaciones concretas, como aquellas que son intangibles. Por favor. Bueno, ¿en dónde se manifiesta la cultura? La vamos a encontrar a nuestro alrededor en muchísimas cosas.
Las vamos a encontrar en las estructuras sociales, en las instituciones, está en los valores, en las religiones, en los discursos, en las narrativas o cuentos que la gente cuenta. Por ejemplo, el cuento de La Llorona. ¿Ven bien? ¿Lo puedes subir para que vea todo el mundo? Sí. En los individuos, en nuestra forma de comportarnos, de expresar nuestros sentimientos, en los valores que tenemos y también en los rituales que llevamos a cabo, nuestras fiestas, cómo formamos redes. Por favor. ¿Cómo se transmite una cultura? ¿Cómo se transmite, en este caso, los valores, pero la cultura? Bueno, hay un proceso de socialización. Cuando nosotros nacemos, la primera socialización es en la casa. Las mamás nos explican inmediatamente desde que uno nace, para empezar, si eres niño o eres niña, ya te van a vestir de un color o del otro, ya te van a tratar de manera diferente. Las mamás y los padres te van a enseñar ciertas normas para que se comporten las niñas, para que se comporten los niños. La primera identidad se adquiere en la familia. Entonces, ahí también se enseñan una serie de costumbres y de valores. Por ejemplo, la mamá al niño que va creciendo le va a decir: hijito, levántate, los niños no lloran. O a las niñas: bájate de esa barda, las niñas no se comportan así, por ejemplo. Ya desde niños te van enseñando. Igual nos enseñan los sabores, los olores, lo bonito, lo feo. Si tu mamá cocinaba salado, tú te vas a acostumbrar a esa comida y te va a gustar mucho. Por eso, aquí a las señoras, nunca van a cocinar como la mamá de su marido, porque es inútil, porque él está acostumbrado a ciertos sabores y olores que probó en su casa, y uno a los de la suya. Y por más que trate de adaptarse, siempre se queda la huella de eso primero que aprendimos. Por ejemplo, una persona que de joven o de niño comía con las manos o no tenía suficiente dinero y tenía que comer un plato con cuchara, si de grande se hace muy rico, aunque tenga vajillas de porcelana y cubiertos de oro, a lo mejor cuando esté solo se le hace mejor, se le hace más cómodo y confortable comer con su cuchara. ¿Por qué? Porque son las huellas de nuestra primera civilización. Esto que dicen para los nuevos ricos, por ejemplo, que la mona que se viste de seda, mona se queda, que todos conocemos, en realidad es la impronta, la huella de nuestra primera socialización. Entonces, la socialización primaria se da en la familia y hay varias instituciones, ahí nos enseñan valores, nos enseñan qué es lo limpio, qué es lo sucio, qué es lo feo, qué es lo malo, qué es lo bueno. Y esto se refuerza en otras instituciones, como van a ser, además de la familia, la escuela, después la iglesia y finalmente, de unas décadas para acá, los medios de comunicación masiva. Son quienes nos dicen, nos transmiten valores y formas de ser. Entonces, la primera socialización en la familia, luego tenemos una socialización secundaria que llamamos nosotros, que nos aportan nuestros amigos, los profesores en la escuela. Luego ya tenemos otros tipos de socialización cuando crecemos o empezamos a trabajar, ya no solo son nuestros amigos y compañeros, empezamos a tener también compañeros de trabajo o un jefe, y a medida que crecemos pertenecemos a otras organizaciones. Hay quien pertenece a un partido político, a una ONG, a una organización religiosa, a una organización profesional. O sea, va uno perteneciendo y ahí se va socializando también. Pero lo que no se nos olvida y nos queda para siempre es la socialización primaria.
Por ejemplo, las mujeres recién casadas o las personas recién casados, si tú tenías una familia, vivías en una familia muy ruidosa, de mucha gente con muchos hermanos, de alguna manera vas a tratar de reproducir ese ruido, aunque no haya tanta gente, o de hacer de comer para muchas personas. Entonces, todo eso va pasando. Entonces, así es que aprendemos nosotros los valores. Ahora, no todos los valores que aprendemos, nosotros los hacemos nuestros, es lo que es el proceso de internalización. Allí, por ejemplo, y hacerlos nuestros quiere decir incorporarlos a nuestro comportamiento. Entonces, es el típico caso que dicen del farol de la calle y oscuridad de su casa. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién debería de hacerse cargo de las tareas del hogar? ¿El hombre, la mujer o los dos? Levanten la mano los que dicen, levanten la mano los que dicen que los dos, por ejemplo, todos. Y si yo le pregunto a su esposa, ¿y quién lava los pañales o quién barre o etcétera? Ella, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se da eso? Fíjense ustedes, porque esos valores uno los tiene como una marca en la conducta. Uno sabe que eso es correcto, aunque no lo lleves a la práctica. ¿Por qué? Porque son valores que todavía no se han internalizado. Internalizado quiere decir incorporado a mi comportamiento. Y luego finalmente hay valores que ya se llegan a institucionalizar o se encarnan en instituciones. Por ejemplo, el respeto a los derechos de los demás, y esta cultura del respeto a los derechos de los demás ya después se va a volver encarnada en una institución, aunque eso no quiere decir que todos respeten ni que todos sigan con esto. Por favor. Bueno, entonces, por favor, creo que te regresaste, no estoy segura. Bueno, esto ya te estás regresando. La siguiente, ¿sí? Ajá. Bueno, si queremos hay muchas formas de estudiar el cambio cultural en una sociedad. ¿Cómo cambia una cultura? Pero una de muchas que escogimos nosotros es a través del análisis de los valores. Entonces, ¿cómo podemos recoger los pensamientos de la gente real, no en los libros, las conductas que tiene la gente, sus formas de comportarse y de interactuar unas con otras todos los días? Bueno, entonces, aquí a lo que a nosotros nos interesa es ver no cómo es una persona, porque hay estudios que se dedican a ver cómo son las personas y las clasifican, sobre todo desde la psicología, como esta es una persona activa y esta es una persona pasiva. No, nosotros nos dedicamos a ver cómo se comportan las gentes en la sociedad. ¿Por qué no me gusta clasificar a las personas como activas o pasivas o reactivas, como hacen a veces los psicólogos? Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona muy pasiva frente a mi jefe, lo que usted diga, señor, y llegar, y no me voy a comportar así con mi esposa, le voy a decir, deja de estar molestando, quítate de aquí, etcétera. Y con los hijos la conducta va a ser distinta en una misma persona. Bueno, a nosotros los sociólogos no nos interesa tanto ver esa persona en sí hacia adentro, sino ya cómo se da esto en una sociedad que hace que nos llamemos nosotros a nosotros mismos mexicanos. Por favor. Bueno, entonces, ¿qué son los valores? Los valores tienen que ver con la religión, las formas en que nos imaginamos el mundo, etcétera.
Pero, ¿qué son los valores? Los valores son nuestro estándar de medición. Nos sirven para evaluar todas aquellas cosas que nos rodean. Por favor. Bueno, ¿y cómo analizamos el cambio cultural entonces? Por favor. Muchas veces la gente se imagina, ni siquiera vean eso, está medio revuelto, se los explico yo. Muchas veces la gente se imagina que al analizar cultura es bien fácil y hablamos como de todo y de nada. No, hay toda una investigación sistemática. La cultura mexicana, hay teorías para analizar los cambios en las sociedades. En los 60s se desarrolla la teoría de la modernización, que dice que a medida que haya mayor industrialización, la gente se va a educar más, los que eran muy religiosos o incluso aquellas personas que tenían valores muy tradicionales iban a empezar a cambiar. La gente que estaba siempre en su casa, como muéganos, digamos, las familias, iba a dejar de hacer eso, etcétera, a medida que avanzara la industrialización y el progreso. Eso hacía que se midiera el progreso de una sociedad con indicadores como el número de carreteras, cuántos lugares tenían luz, si había clínicas de salud suficientes, cuántas personas habían ido a la escuela. Esa es la teoría de la modernización. Pero luego viene otra teoría que se acaba incorporando en los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que dice, no, nada más es eso. Hay que ver, aquí un economista hindú que ganó el premio Nobel, Amartya Sen, dijo, no, lo que tenemos que medir nosotros es las oportunidades de la gente y medirlo como capacidades. ¿Qué tanto, aunque haya clínicas, qué tanto una persona pobre tiene acceso a esa clínica y puede recibir atención? ¿Qué tanto tú puedes ir a la escuela si eres un niño indígena? No es nomás que esté, sino que la gente pueda acceder a los beneficios del desarrollo. No es el puro desarrollo. Demógrafos como Emmanuel Todd, fíjense ustedes, tomó otra medida. Dijo, a ver, y en un libro que se llama Las causas del progreso, la medida en que una sociedad evoluciona se tiene que ver primero en la edad al matrimonio. Mientras más joven sea la gente cuando se casa, pierde oportunidades de estudiar, de incorporarse a otros beneficios, sobre todo las mujeres. En México, recientemente, la edad del matrimonio promedio en el país es de 21 años, pero era de 17 y 18 años en promedio a partir del censo. Entonces dice, bueno, la edad al matrimonio es muy importante. Otra variable que señala y que dice va a ser muy importante, fíjense, es la diferencia de edad entre el hombre y la mujer en el momento de casarse o formar una pareja. Entonces él decía, si la diferencia de edad es de muchos más años a favor del hombre, se va a dar, siendo la mujer muchísimo más joven, se va a dar una relación desigual. Es el hombre quien va a mandar y esa familia se va a organizar de un modo mucho más autoritario. Y señala ejemplos de otras culturas donde las mujeres tienen la misma edad o incluso son mayores que los hombres. Por ejemplo, en la cultura china era muy bien recibido que un hombre se casara con una mujer mayor que él, porque iba a tener más experiencia, incluso dinero, le iba a enseñar cómo manejar la familia, etcétera. Aunque los hombres podían tener concubinas. La otra
cuestión que señala Emmanuel Todd para ver el progreso de una sociedad es la escolaridad de las mamás. Y eso se ha comprobado. Si un papá sabe leer y escribir, no necesariamente el hijo va a saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque hay muchos padres ausentes. En cambio, si la mamá sabe leer y escribir, es seguro que el hijo aprenda a leer y escribir. Entonces, ahí hay otra manera de ver la sociedad. Mientras que la teoría de la modernización quería que todos fueran iguales, acá no. Dice, bueno, en la medida en que la sociedad sea más diversa, integrada por gente con distintas culturas y costumbres, esto va a ser mejor. Por favor, pásale. Pásale ahí también, si quieren luego yo les dejo todo esto que es teoría. Pásale, por favor. Como los profesores siempre tenemos este complejo de voy a dar clase y a ver qué les voy a poner a leer. Entonces, bueno, no. Entonces, pero hay dos valores que son muy importantes para el cambio de las sociedades, sobre todo para el cambio político y para el cambio económico. Uno es de los valores de autoridad a los valores de autonomía. O sea, voy a pasar de la obediencia a la independencia. Eso es muy importante. Y dos, de los valores de conformidad, me conformo con lo que tengo y con lo que conozco, a los valores de apertura. Estoy abierta a todo aquello nuevo que viene y a aprender. Fíjense que esto es muy interesante. ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros niños? Tenemos unas preguntas que nos permiten medir el índice de autoritarismo de una sociedad. Y entonces preguntamos, ¿qué se debería enseñar a los niños en la escuela? ¿A obedecer o a ser creativos? Todos los mexicanos contestamos, a obedecer. O sea, estamos creando niños con valores que ya están desfasados. Por favor. Bueno, de aquí nos vamos a ver qué pasó en el mundo en los 60, porque esto nos permite dar el contexto para entender los 90. Antes de 1990, los grandes cambios culturales se dieron en 1960. Por ejemplo, en el mundo, en Estados Unidos, hay una fuerte lucha por los derechos civiles. Ustedes se acuerdan de Martin Luther King. Hay cambios en la cultura juvenil, aparecen los hippies, aparece el rock, aparecen nuevas formas de organización de los jóvenes. También las mujeres empiezan en los 60 a exigir sus derechos por primera vez. Empiezan a generalizarse en todo el mundo medios de comunicación como la televisión. Fíjense, en 1960 en México, solo un 8% de la población tenía acceso a la televisión. No había repetidoras. Y más o menos el 15% en todo el país se informaba por el radio. Pero en el mundo se empezaba a generalizar la televisión, después surge la televisión a colores, la telefonía, etcétera. Piensen en 1960, en México todavía no teníamos esto. Aparecen las drogas recreativas. En 1960 en Estados Unidos, el doctor Leary desarrolla el LSD y luego se usa para una serie de cuestiones. Pero ¿quiénes eran los que se drogaban en esa época en Estados Unidos? Se drogaban básicamente los jóvenes. Entonces, los jóvenes fumaban marihuana, por ejemplo, no digo toda la población, pero un porcentaje de los jóvenes importante. Pero en México, piensen en 1960, ¿quiénes eran los que se drogaban? ¿De dónde venía esa tradición? Se hablaba, fíjense, de los soldados marihuanos. Entonces, se hablaba de que se drogaban no los jóvenes estudiantes ni los jóvenes de la clase media.
Se hablaba de que se drogaban algunos pobres, los maleantes y los soldados. Entonces, vamos viendo cómo esto va a cambiar. Cómo en 1960 en México era muy mal visto y hoy entre los jóvenes no se ve de igual manera. A pesar de que hubo un tiempo en México que la marihuana fue aprobada. Antes, en los 40, el doctor Gustavo Salazar Viniegra empezó estudios sobre la marihuana y se dio cuenta que podía encontrar algunos elementos positivos en los químicos de la marihuana, algunos elementos negativos. Hizo un estudio y era famoso porque lo acabaron corriendo de la Secretaría de Salud. En un auditorio lleno de médicos donde él iba a dar una conferencia, por eso fue famoso, le repartió a toda la gente a la entrada unos cigarros, empezó a dar su conferencia y a la mitad les dijo: ¿y qué tal se sienten? Porque les había dado cigarros de marihuana a todo el público, que eran sobre todo médicos especialistas en ese momento. Él luchó mucho por la legalización de la marihuana porque veía algunos efectos positivos. Pero es también los 40, ¿sabes? La época en que México empieza a sembrar los campesinos y a producir drogas. ¿Por qué? Y drogas, lo que va a ser plantas para luego convertirse en drogas pesadas. ¿Por qué? Por las necesidades de abastecimiento de medicinas de la guerra. Entonces hay un convenio con Estados Unidos donde hay ese convenio para que se pueda sembrar, sobre todo en el norte del país, amapola, marihuana, una serie de cosas que después, al terminarse el convenio y al terminarse la guerra, se pedía a los campesinos que regresaban a sembrar maíz o calabaza o un cultivo de supervivencia. Entonces, ahí fue donde empieza este problema de las drogas, la política de combate a la siembra de las drogas. Empieza a ser visible la inmigración en todo el mundo. Empieza la gente a moverse de un lugar a otro. Pero hay también lo que se llamó una brecha generacional. En Estados Unidos, en México pasa hasta después, pero pasa. Empieza a haber un distanciamiento entre la manera de ver la vida de los padres, que incluso los padres de sus hijos habían vivido la Primera Guerra Mundial incluso, y estos muchachos eran los baby boomers, que se llaman. Entonces, empieza a haber este problema, se sienten los hijos distanciados de los padres, las mujeres de los esposos, crece la tasa de divorcio y se habla de una brecha en los valores. Entonces, pero además se están buscando nuevas formas de organización del ejercicio del poder. El año de 1968 fue emblemático porque se dio en todo, prácticamente todo. Entonces, ¿quiénes encarnaban esto? Bueno, por un lado, todas las épocas tienen sus valores. Si ustedes piensan en la década de los 50, ¿quién era, digamos, la figura que representaba a los jóvenes? A lo mejor algunos de ustedes vieron una película que se llamó El Rey de Casa. Entonces, en los 60 va a ser otra. Hay que pensar, o sea, cómo nosotros hacemos figuras para simbolizar esos valores que había en ese momento. Bueno, en México también vivimos muchos cambios. Es cuando por primera vez la sociedad mexicana pasó de ser una sociedad rural a ser una sociedad urbana. Fíjense ustedes, y esto lo tenemos evidenciado de manera bien interesante, en el censo de población. En 1950, fíjense ustedes, se preguntaba a la gente
de las preguntas del censo de los 50, se usaban guaraches o zapatos. ¿Por qué? Si un guarache de suela de llanta. Se pensaba que solo los indígenas usaban guaraches, que todos los indígenas usaban zapatos. También se preguntaba si la gente comía pan blanco o tortilla, pensando que tortillas comían los niños, como se decía, y los que comían pan blanco pues no eran niños. Pero eso nos da una idea de cómo se estaba pensando las mismas gentes, cómo pensaba la sociedad de entonces. ¿Qué pasa en los 60? Bueno, crece la población. Por ejemplo, la Ciudad de México, ya para 1960, tenía 3 millones de habitantes. Salvador Novo escribe un libro en los 50 que se llama La Nueva Grandeza Mexicana, acordándose de la que escribió en la colonia Bernal Díaz del Castillo. Entonces, él cuenta cómo, en ese libro, se sube con un amigo suyo a un camión, recorre la ciudad y le va explicando qué son cada uno de los lugares. Nosotros ahorita no podríamos hacer eso. Aunque yo quiera llevar a alguien a turistar y enseñarle toda la ciudad, ya no puedo. Ya no puedo ni siquiera subir un camión muy más allá de lo que se esperaba. Entonces, esa ciudad se empieza a poblar. Hay un proceso muy fuerte de migración del campo a las ciudades. Llegan muchos grupos indígenas, por ejemplo, a vivir a la Ciudad de México. Las que conocemos como Marías, las Mazahuas, es la época en que se asientan. Antes de los 60, los primeros que llegan, los zapotecos, que la gente, los indígenas zapotecos, se apoderan, por ejemplo, del correo. Entonces, todos los carteros que ustedes vean son de origen zapoteco. Lo que pasa es que uno no se fija, nunca no distingue a los indígenas que viven con nosotros, porque los estamos viendo vestidos de el Policleto, el señor de la basura, son Mazahuas, Sinahuas, los policías son zapotecos, etcétera. No vemos cómo se incorpora la población a esta gran masa urbana. Por favor. Entonces, hay un gran cambio en los valores. Entonces, crece una clase media que aspira a vivir como se vive en los Estados Unidos. Piensen ustedes, entonces lo famoso era vivir como en ciudad satélite, que se parecía a lo que entonces era lo más parecido a un suburbio norteamericano. Queríamos consumir, ya no tener refrigeradores de hielo, sino tener un refrigerador eléctrico, licuadoras en vez de un metate, o sea, todo eso se quería tener. Las mujeres aparte se volvieron güeras porque empezaron a llegar los tintes Ruxil, entonces la gente empezó a cambiar mucho su manera de ser y comportarse. Se generalizan por primera vez métodos anticonceptivos. En encuestas de esa época se pregunta si quién estaría dispuesto a usar una pastilla anticonceptiva, que no eran baratas cuando empiezan, y tenían que pedirle las señoras permiso a su marido, muchas que no se los permitía, otras no lo hacían por cuestiones religiosas, y poco a poco se va diseminando, sobre todo en zonas urbanas. Pero el hecho de que existiera estos métodos de control de la natalidad permiten a las mujeres incorporarse al trabajo. Es en esa época en que se crean una serie de empleos que no existían, como por ejemplo el de secretaria bilingüe y muchos otros. Por primera vez la universidad va a tener una generación masiva. Ya no podemos contar quiénes eran, así como en 1915, 1925, 1930, que encontrábamos las mismas élites porfiristas en la universidad. Pues ahora ya no, ya es masiva. Ya para el 68, ¿quién es la generación? Es una generación enorme, ya no se pueden contar.
empiezan a crecer los medios de comunicación, empieza a ser visible también la emigración, no solo interna a las ciudades, sino también hacia los Estados Unidos, y la masificación de la educación superior. Y todo esto junto con aquel viejo sistema del PRI, porque el sistema del PRI, el sistema de organización y ejercicio del poder del PRI, fue creado, eso no se nos debe olvidar, para una sociedad rural. En la época en que se crea el PRI, bueno, el PNR, el PRM, etcétera, hasta que es PRI, lo que teníamos era una sociedad rural. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la sociedad cambia y se urbaniza? No es la misma sociedad, ni es la misma gente la que está siendo gobernada por el PRI. Entonces, ahí vamos a tener ese desfase entre un sistema político autoritario y nuevas generaciones que quieren otra cosa, sobre todo la libertad de organización. Por favor. Bueno, entonces el antecedente de los 90 son los 60, en los grandes cambios valorativos y en las formas de vida. ¿Qué pasó en los 90 en el mundo? Se caracterizan por el inicio y la generalización de la globalización, los procesos de globalización en la economía, en la política, en la cultura, en la sociedad, en los medios, aparece el internet, aparece Google, aparecen toda una serie. Estaba viendo, porque estaba buscando datos para ustedes, los teléfonos celulares primeros que aparecen. Medían 38 centímetros y pesaban 45 gramos, o sea, era realmente traer un ladrillo aquí. Por favor. Bueno, ¿qué sucede? Es muy importante aquí la desintegración de la Unión Soviética, que eran 17 repúblicas, y ¿cómo es que se desintegra? Fíjense ustedes, se desintegra a partir de la cultura, a partir de la eclosión de estas nacionalidades distintas. Los georgianos, los ucranianos, no son igual que la gente de Moscú o de San Petersburgo. Entonces, por ahí es que empieza a reventar la Unión Soviética. Entonces, en 1989 cae el muro de Berlín, y después lo que tenemos es la reunificación alemana, la construcción de una sola Alemania unida. Entonces, ¿esto qué va presagiando? El fin de la Guerra Fría, que la Guerra Fría empieza prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya para 1950 ya estamos en esta fuerte división del mundo controlado por dos potencias. Bueno, esto nos está diciendo que esto se acaba. Es electo Gorbachov presidente. Por cierto, vino a México como en esos años y era muy popular, es muy popular fuera de Rusia. Dentro de Rusia no lo quiere la gente. Entonces, se firma el Tratado de Maastricht. ¿Qué quiere decir eso? Se crea más, o sea, se extiende más la Unión Europea, entonces incluye más países, se adopta el euro, las antiguas alianzas militares como la OTAN, que era de las potencias occidentales, y el Pacto de Varsovia para las potencias del este, se reconfiguran, desaparecen las viejas, se forman nuevas, se acaba el apartheid en Sudáfrica y va a ganar unas elecciones Nelson Mandela. Y es también, desafortunadamente, una época del terrorismo, casi como hoy, solo que de otra manera. Todos los 90, desde un poco antes, tenemos al Ejército Republicano Irlandés, tenemos a la ETA en España, tenemos el Sendero Luminoso en Perú y otra serie de grupos terroristas. Había habido, antes se acaban esos grupos rojos en Italia y Alemania, o sea, tenemos esa
esa época de terrorismo. Allí se inserta en estos cambios los 90 mexicanos, por favor. ¿Qué va a pasar aquí en México? Bueno, en las ideas primero. Como ya se acabó la URSS en ese momento y entonces se acaba la Guerra Fría, algunos expertos norteamericanos, intelectuales, como Francis Fukuyama, anuncia el fin de la historia. Entonces, ya se acabó la historia como la conocíamos. Se acabaron, decía Francis Fukuyama, las ideologías. Y ahora ya no queda más que la economía de mercado occidental capitalista, que es lo que va a predominar. Como todos estos cambios fueron muy acelerados, la gente decía, bueno, ¿y cómo lo analizo? Lo moderno contra lo tradicional, toda la gente quería ser moderna desde los 60. O más bien lo moderno contra lo posmoderno, los valores que se dan después. Y otros dicen, no, el materialismo contra el posmaterialismo. ¿Qué quiere decir? Los valores modernos se asociaban con lo material. Quiero tener educación, quiero tener una casa, quiero tener dinero, quiero tener un carro, etcétera. Pero algunos investigadores se dan cuenta de que en las sociedades occidentales, europeas sobre todo, hay jóvenes, por ejemplo, que ya tienen todo. Entonces ya no necesitan luchar por tener una casa porque ya la tienen, por tener seguridad social porque ya la tienen, etcétera. Entonces ellos luchan por otra serie de valores que puede ser por la ecología, porque tengamos un clima muy limpio, porque respetemos la diversidad sexual o de culturas. O sea, aparecen valores completamente distintos. Y los partidos políticos también. Es cuando surgen, por ejemplo, partidos ecologistas. Me refiero en Europa que sí son realmente ecologistas, digamos. O sea, sí defienden a la ecología. Entonces, se empiezan a aparecer nuevos valores. Pero también eso da lugar, cada vez que termina un siglo o empieza otro, desde la antigüedad, estamos hablando del siglo X, XII, pero que esté, digamos, escritos sobre eso, es en el siglo XII. Un monje que se llama Joaquín de Fiore empieza a analizar y empieza a decir por qué se va a acabar el mundo. Entonces, siempre ha habido estos movimientos milenaristas de se va a acabar el mundo o va a empezar uno nuevo. Lo seguimos viendo. ¿Se acuerdan cuando se iba a acabar el mundo ahora con los mayas, o hace 4 días que también se iba, bueno, al rato se acaba, que también se iba a acabar con un cometa, etcétera? Bueno, eso viene desde el siglo XII, y cada vez que termina un siglo o empieza otro, se dan estos movimientos. Por ejemplo, en el siglo XIX se desarrolla en los jóvenes de clases altas, en Inglaterra, por ejemplo, lo que se llamó el spleen. Tenían todo, tenían tanto, la vida ya no tenía sentido, entonces se suicidaban. Pero siempre todos estos movimientos religiosos, estos movimientos milenaristas que se dan con el fin de un milenio, de un siglo, se vinculan a la religión. Entonces, también la década de los 90 asiste a la eclosión de este tipo de renacimientos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella matanza en Waco, Texas, que fue en esa época en que entra la policía, sangre y fuego, y bueno, mató a los que estaban ahí? Una gente que vivía, personas pertenecientes a un culto, que toman un culé envenenado en Jamaica para irse a otro mundo. Se da en Japón, se da en Suiza. Es también una época en que suceden estos movimientos, por favor. Bueno, pero aparecen nuevos actores. Las mujeres toman importancia en la sociedad.
Los jóvenes se reconocen, sobre todo desde el 68, como un actor muy importante en la sociedad. Se reconoce la diversidad cultural, aquellos otros que tienen otras culturas, los negros, los indígenas, etcétera. Y se reconoce a la diversidad sexual. Es muy importante porque es en los 90 donde empieza a registrarse, empieza desde antes, pero llega después, una epidemia que pone de relieve todo esto, que es la epidemia del SIDA. Entonces, los únicos que se organizan, porque no había investigación, nadie sabía qué provocaba el SIDA, de dónde venía, cómo se pegaba, toda una serie de cosas. Había un miedo terrible, eso sí. Es la comunidad homosexual la que se organiza en Estados Unidos para que se haga investigación sobre el SIDA y para poder prevenir esta epidemia. Entonces, hay un proceso de organización que ya venía desde antes para luchar por sus derechos, sobre todo por su atención médica. Por favor. Bueno, ¿qué pasa también? Ya la gente ya no se empieza a identificar necesariamente yo soy de izquierda o yo soy de derecha. Cada vez esto que existía siempre para identificarnos políticamente va cambiando. O sea, si ustedes a mí me preguntan, ¿eres de izquierda o de derecha? Lo que uno dice es, bueno, ¿con respecto a qué? Puedo ser de izquierda en unas cosas, de derecha en otras, de centro en otras. Esto ya no nos sirve para identificarnos. Pero en los 50 o a un joven de los 60, ¿eres de izquierda o de derecha? Todo el mundo automáticamente sabía. Y los jóvenes casi tenían obligación de estar vinculados con la izquierda. Se empiezan a fijar también en la vida privada. Hasta entonces lo privado era una cosa reservada, empieza a aparecer. Entonces empiezan a fijar cuántas horas trabajan las mujeres, qué hacen en el tiempo libre, cosas que antes nadie se fijaba. Se empieza también a pensar en el cuerpo, en la persona. Aparecen entonces nuevas identidades y con ello la necesidad de reconocer a estos nuevos sujetos, y por esto es la eclosión que empieza entonces de los derechos humanos. Empieza, pero en ese momento todavía no están consagrados, en el caso de México, en la Constitución, en las leyes. Eso es mucho más reciente. Por favor. Bueno, el cambio cultural en México, vamos a empezar a hablar. En 1994, una vez nos hicieron una pregunta: ¿qué tanto han cambiado los mexicanos? De hecho, fue el presidente Salinas quien hizo esa pregunta. A ver, junten unos expertos, quiero ver qué tanto han cambiado los mexicanos. Fuimos unos profesores y dijo, quiero saber qué tanto han cambiado los mexicanos. Le preguntamos con respecto a qué, en todo. Bueno, aquí nos vemos cuando traigan la investigación. Entonces nosotros nos fuimos así como, ¿y ahora qué hacemos? Y decidimos hacer la encuesta nacional de actitudes y valores, que luego se transformó en un libro que se llama Los mexicanos de los 90. Tantos años de andar estudiando valores, recientemente, en 2014, el libro salió en 2015, me tocó hacer otra encuesta de valores, otra encuesta nacional de valores, que se llama, dio lugar a un libro que se llama Sentimientos y Resentimientos de la Nación. ¿Por qué se llama así? Porque levantamos en 2014, después de lo de Ayotzinapa, la gente estaba muy molesta, había toda una serie de cosas en la sociedad. Entonces pensamos, bueno, hay que medir cómo la gente se siente, sus sentimientos, pero también aquellas cosas que resiente. Entonces yo les quiero presentar así muy brevemente unos resultados para que comparen cómo era en 1994 y cómo es hoy, varias cosas. Por favor. Bueno, teníamos que ver el cambio en las mentalidades, el cambio en cómo se usan las cosas y el cambio en las instituciones. Por favor.
Bueno, todos los cambios culturales son muy lentos, no se dan luego, son difíciles de registrar. Nosotros cuando hicimos la investigación de 94, para saber si había cambiado o no, teníamos que ver contra 1960. El problema es que no había ninguna encuesta en 1960, entonces hubo que reconstruir de lo poco que había. Entonces lo que vimos fue la forma de sentirnos, la identidad, la ideología, nuestra forma de pensar, cómo vemos la vida, las instituciones, cómo son la familia, cómo eran y cómo son la familia, la escuela y la iglesia. Por favor. Bueno, la población del país. Ahorita yo les voy a mostrar unas pirámides de la población del país en 1990 y después, para que vean cómo han cambiado. Porque nosotros encontramos una base ancha en las pirámides, ahorita van a ver. ¿Y qué quiere decir? Fíjense cómo cambia la población de 1930. Imagínense ustedes que el promedio de edad, la esperanza de vida en el país en 1930 era de 40 años, porque era una población rural y pobre. De hecho, cada vez que voy a Oaxaca, ya me acostumbré, pero primero me sentía hasta acomplejada porque decía, vaya usted a entrevistarse con los del Consejo de Ancianos. Llegaba y eran más jóvenes que yo, entonces me sentía muy mal. Pero, claro, la gente envejece más pronto en el campo, en la pobreza mata, eso sí. Entonces, bueno, para 1990 teníamos acumulado todos los años en que los gobiernos revolucionarios que se dan después de la lucha armada van implantando poco a poco una política de salud y el resultado se implantan campañas de vacunación. Estamos hablando desde lo que empezaba como la gota de leche en 1929, que era tratar de que los niños tuvieran, aunque fuera algo. ¿Cómo va esto creciendo? Se crea el Seguro Social, que es muy importante. Tengo que decirles que cuando se crea el Seguro Social, los primeros que se oponen son los obreros, porque estaban acostumbrados a las asociaciones mutualistas con las que ellos y cajas con las que se organizaban antes de la revolución. Pero eso se empieza a diseminar en todo el país y también en el campo. Entonces, eso hace que aumente la esperanza de vida y también empieza a disminuir, ya las mamás para 1990 no tienen 14 hijos. Hay una política de control de la natalidad que empieza en los 70s, que los organismos internacionales dicen hay que controlar la natalidad para que los hijos tengan más. Entonces, por favor, aquí está, no sé si la alcanzan a ver bien, tiene, si ustedes ven, o trato de que vean, creo que esto, no sé por qué no se ve el color. Aquí están de 0 a 4 años hasta los 24, pero tenemos de 15 a 19. Toda esta franja que es muy amplia, en este caso están los hombres, acá las mujeres. Esta franja es muy amplia, que nos habla de que tenemos una población joven. ¿Por qué es más pequeña de 0 a 4 años? Porque teníamos y todavía tenemos una mortalidad de niños antes del primer año, antes de que cumplan. Ustedes, gracias, antes de que cumplan un primer año de vida. Entonces, pero somos una población que todavía es una población joven. Arriba de la pirámide están las personas de 75 y más. Si nosotros comparáramos esta pirámide con una pirámide, por ejemplo, de Noruega o de Suecia, van a tener la pirámide invertida,
van a tener muy poquitos niños y muchas personas mayores. Y eso está creando un problema, porque son sociedades que ya no están alcanzando la tasa de reemplazo. Entonces no va a haber quien trabaje para pagar jubilaciones y bienes de las personas mayores. La Noruega, por ejemplo, alcanza la tasa de reemplazo, o sea, apenas 2 hijos, y ya desde ahí bajó en 95. Ya ahorita no les queda más que admitir migrantes a todos los países nórdicos. En España está pasando lo mismo, ya vemos casi todo el campo despoblado. Entonces, México todavía no tiene ese problema. Se había pensado que se había controlado mucho la natalidad para el censo del 2010 y sin embargo todavía creció la población. Por favor. Entonces, perdón, regrésate, en el 90 éramos 80 millones de habitantes, casi 81. Para el 2095, casi 96. Ahorita somos, bueno, según el conteo, 120 y tantos millones de habitantes. Pero ven ustedes cómo seguimos siendo, y aquí está la esperanza de vida. Por favor, regrésate, sí. La general en 1990 ya era de 71 años. Siempre las mujeres tenemos una esperanza de vida más alta que los hombres. Por favor. Y ya para el 2000 era perdón, porque no alcanzó a ver, de 70 y qué, de 73 años. Ahorita es todavía un poco más alta. Por favor. Bueno, entonces se empieza a ver cómo desde los 80s y 70s disminuye la fecundidad, que era de 4.8 hijos por mujer, a llegar actualmente a 2 hijos por mujer. Entonces, al descender la mortalidad, crece la esperanza de vida, y esta esperanza de vida además son gentes que ya tienen acceso, por ejemplo, a alguna medicina, etcétera. Pero también, junto con esto, hay otra serie de cosas, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en Oaxaca, el acceso a agua potable, otra serie de bienes que se han dado en la historia del siglo pasado en el país. Por favor. ¿Cómo se veía la situación del país? Aquí, espero que vean los colores, porque aquí lo que nosotros hicimos fue comparar, gracias, muchas gracias, comparar 1994 y hace un año. Fíjense ustedes, en 1994, 23.5 decía que el país estaba mejor. Y mientras que, es que aquí son varias encuestas. Bueno, en 1994, el gris, la gente decía que el país estaba mejor, 23.5. 28.1 decía que estaba igual, y 46.5, o sea, menos de la mitad, pensaba que estaba peor. ¿Cómo lo vemos en 2016? Fíjense qué interesante. Del 23.5 de 1994, que era casi 1 de cada 4 personas, ahora pensamos que el país está mejor nada más el 14.3, menos de 1 de 2. Pensamos que está igual 1 de cada 4, mientras que antes era 3 de cada 10, y si antes menos de la mitad pensaba que estaba peor, ahora más de la mitad, casi 6 de cada 10, piensan que el país está peor. Por favor. ¿Y cómo describirías la situación política del país? 2015 es el rojo, 94 es el gris. Entonces, a ver, si en el 90, y cuando fue levantado esto, fue en el 94, creo que usted ya tuvo una clase aquí de cuestiones políticas en México. Bueno, 94 amanecimos el 1 de enero con
el EZLN, etcétera, y termina con el error de diciembre. Después de haber pasado asesinatos a una elección presidencial, bueno, fue un año muy difícil, fue un año realmente difícil. Entonces, la gente veía como preocupante, casi la mitad, la situación del país en 94, pero en 2014 más gente veía la situación del país como preocupante en octubre de 2014. La calificaban de peligrosa, menos de 2 de cada 10, ahora es 2 de cada 10. Esta vez nadie dijo que era prometedora, nadie, ni una sola persona. Pensaron que era tranquila, sin embargo, 20.3, ¿quiénes eran? Las personas con más recursos y más escolaridad, o sea, los ricos. Peor que antes, esta vez nadie contestó ni con oportunidades, más o menos, etcétera. Entonces, no era una buena percepción del país. Por favor. A ver, ¿cómo era la familia en 1994? Bueno, en el ámbito de los cambios culturales son más lentos, pero, a ver, en México era y sigue siendo muy importante, a diferencia de Estados Unidos, la familia. Sociedades como la mexicana, independientemente, y esto lo decían, por ejemplo, las bardas del DIF, de la familia es la célula básica de la sociedad, pero sí es cierto. En cambio, en culturas como la norteamericana es el individuo. Entonces, en la cultura norteamericana se habla de la familia, ellos tienen esta figura del juego, la familia como un equipo. Entonces el papá es el que es amigo de sus hijos, es cuate, etcétera. Aquí no, aquí manda o la mamá o el papá o la abuelita, pero está muy claro quién manda, y nada de que amigo de mis hijos. Aquí no es como un equipo, aquí queda muy bien quién manda. Entonces, y la familia es la base de nuestra sociedad. Entonces, y es una familia autoritaria, de corte muy autoritario, que, por ejemplo, los padres se oponen a la autonomía temprana de los hijos, y aunque poco a poco los papeles de los hombres y las mujeres son más igualitarios, no obstante, siguen siendo desiguales. Aquí tenemos, con la autonomía de los hijos, por favor, a ver, a la pregunta, bueno, perdón, aquí empezamos con… Este es bien interesante, aquí vemos el cambio cultural. Fíjense ustedes que en 1994 decidimos preguntar una pregunta que planteó don Luis Leñero, un sociólogo, en una encuesta de anticonceptivos en 1960, y para ver el cambio. Y ha resultado muy buena para ver el cambio. A mí me gusta seguirla preguntando. Y la pregunta es, ¿qué cualidades le pedirías a un hombre o a una mujer, dependiendo de quién seas, para que sea tu pareja? Y esto nos demuestra un cambio cultural. Fíjense ustedes, en 1960, lo que aparecía para los hombres era, primero, eso no ha cambiado, que sea fiel la mujer. Luego, que sea muy mujer. Entendido muy mujer como que supiera lavar, planchar, tener todo muy limpio, o sea, así era como se entendía. La inteligencia, la educación, etcétera, no aparecían. Entonces era que sea fiel y que sea muy mujer. Se referían muy hacendosa. Aparecía muy de su casa, aparecían cosas así. A ver, en 1994, ¿qué aparece? ¿Qué es lo que buscan, por ejemplo, los hombres en una mujer? Primero, que sea trabajadora. Luego, que sea fiel. Y aquí vamos a tener una distinción de acuerdo a la edad. Fíjense usted, los roles son muy tradicionales. Quieren una mujer trabajadora que sepa tener la casa,
pero fiel porque tiene que asegurarse el hombre que los hijos son suyos. Y luego, sí, claro, y luego, después, lo que van a tener ustedes es de acuerdo a la edad. Los jóvenes quieren mujeres guapas, los viejos quieren mujeres comprensivas, y de acuerdo a la zona del país, Sonora, Sinaloa, etcétera, que sea rico, bueno, piden una serie de cuestiones. Entonces, a los hombres en primer lugar, fíjense hasta qué lugar aparece fiel. Primero, que sean trabajadores y responsables, o sea, que cumplan con la obligación de sostener al hogar. Lo interesante es que aquello que aparece, bueno, aquí no está todo el léxico porque son un montón de palabras, lo que nos muestra el cambio cultural es que ahora aparece para las mujeres ser inteligentes. Antes esto no aparecía, ni siquiera se pintaba en el mapa. Entonces empiezan a cambiar las cualidades que yo quisiera en mi compañera, en el compañero. Entonces empiezan a pensarse ya en cosas distintas. Aunque, sin embargo, el que el hombre sea trabajador o la mujer sea fiel, sigue estando presente. Nos habla de los roles básicos tradicionales de la familia. Por favor, aquí, fíjense a esta pregunta que la gente se niega a la independencia de los hijos. Si aprobarías que una hija tuya de 18 años se fuera a vivir sola. A ver, nos decía que sí, en 1994, menos de uno de cada 4. Aquí, 20 años después, avanza cualquier cosita el porcentaje. Sí, en parte, ahorita nos dicen 3 de cada 10, pero en esa época el 9. Y el no, prácticamente 7 de cada 10 en 94, decía, no, yo no dejo a mi hija de 18 años vivir sola. Los únicos que decían que sí eran aquellos más modernos que tenían altos niveles de educación y de ingreso. Y en el 94, y también la gente más pobre que vivía en Chiapas, Oaxaca, Tabasco. Porque para ellos una mujer, una hija de 18 años, es una boca más que alimentar. Ahí tú tienes que salir de tu casa a los 12 años a conseguir trabajo. Por favor. Bueno, hay cosas que empezaron a hacerse presentes. La igualdad, la tolerancia, una apertura. Incluso un poquito sobre la sexualidad y un poquito si era necesario casarse. Todavía 2 preguntas interesantes. Si la gente puede tener relaciones sexuales antes de casarse o es necesario casarse. Entonces, a ver, vamos a ver qué era las respuestas. ¿Crees que está bien o mal que las personas tengan relaciones sexuales antes de casarse? Fíjense cómo no hemos cambiado tanto. El rojo es 2014. Pensaban que estaba bien 3 de cada 10 personas y prácticamente no cambió de 94 a ahora, que es 20 años después. Porque 33.8, 33.4 tiene que ver con el margen de error y la muestra de la encuesta. Prácticamente es el mismo porcentaje. No hemos cambiado tanto como quisiéramos. Sin embargo, más de la mitad de 94 creía que estaba mal, era algo condenado, ahora llega al 3 de cada 10 y le da lo mismo, era 1 de cada 10 en el 94 y ahora la gente dice, me da lo mismo, 3 de cada 10, que hagan lo que quieran, es su problema. Por favor. Bueno, nuestra sociedad tiene unos valores que predominan, son 3. La confianza, la amistad y la lealtad, pero sobre todo el valor de la familia. Preguntamos, ¿qué es peor para una persona? Vivir en la pobreza, sufrir el abuso de la autoridad o ser rechazado por su familia
y lo que la persona dice antes que ser pobre, etcétera. Lo peor que te puede pasar es que tu familia te rechace. Y luego, nosotros siempre hablamos de la confianza, la amistad y la lealtad, pero también tenemos, precisamente por esos valores, la tendencia a querer relacionarnos a partir de esto y manipulando a la gente. Les voy a poner un ejemplo. Esto se estudia, se llama locus de control. ¿Desde dónde veo yo la vida y qué hago? Entonces, por ejemplo, un niño quiere unas galletas, la mamá le dice, no, no te doy galletas, las sube arriba de un ropero allá en lo más alto. Entonces va a haber un niño que dice, no, yo puedo, yo quiero las galletas, mi mamá me dijo que no, pero no me quiero esperar. Va para una mesa y luego una silla y un banco, etcétera, para bajarlas. Sabe que se puede caer, pero confía en sus fuerzas para bajarlas y tomarlas. Hay otro niño, ese es un locus de control interno, depende de mí. Hay un niño que su mamá le dijo, no, no te voy a dar galletas por ningún motivo. Entonces va a un rincón, se pone a llorar, se aguanta y se queda sin galletas, es un locus de control externo, porque depende de su mamá para que se las dé. Pero hay otro niño que yo casi diría mexicano, que dice, bueno, yo no me quiero subir y caerme, tampoco me quiero quedar sin las galletas. Mami, ay, tú que eres tan buena, tú que eres la mamá más linda del mundo. Y allí empieza, dame una galleta, ahí empieza la manipulación del afecto. Es una manera que tenemos de relacionarnos. Uno va a pagar la cuenta del banco en la Comisión Federal de Electricidad, donde ustedes quieran, señorita, qué bonita amaneció hoy, o sea, todos tenemos, digamos, esta cuestión del afecto que tratamos de utilizar en nuestra vida diaria, en las interacciones, para cosas en las que no se necesita. En Estados Unidos nadie llega, ay, qué bonita amaneció, le traje unos chocolatitos a la cajera del banco. Llegas con tu cheque. Entonces, es mucho eso de nuestra cultura. Eso hace que tú a quién preferirías darle trabajo, a alguien muy leal o alguien muy trabajador, aunque no sabes si sea tan leal, no, pues tan leal, y así. Entonces, ese tipo de decisiones todavía siguen influyendo mucho en cómo nosotros nos comportamos. Siempre nos manejamos a través de redes. Yo conozco un primo que tiene un amigo que es, y entonces me va a conseguir, o sea, es esta manera de interactuar con el entorno. Pásale, por favor. A ver, ¿y qué tan satisfechos estamos con la vida que hemos llevado? Aquí quiero decirles una cosa, son diferentes cosas, la felicidad y la satisfacción con la vida. La felicidad son momentos, es un sentimiento que tengo durante un tiempo, un momento, o sea, no es para siempre, ni es todos los días, ni es a todas horas. Son estados de sentimiento. La satisfacción con la vida, en cambio, implica una evaluación. A ver, ¿qué he hecho durante mi vida? ¿Qué me ha salido bien? ¿Qué no me ha salido bien? ¿Cuál es el balance que hago? Entonces, bueno, es muy interesante. No somos conformistas, siempre consideramos en que es gracias a nuestro esfuerzo, claro, manipulando el afecto. Y bueno, 53% va a trabajar con gusto, pero si fuéramos a lo mejor japoneses o alemanes, aquello sería el 80%, o sea, eso en el 94%. Por favor. ¿Qué tan satisfecho te sientes con la vida que he llevado hasta ahora? Dice la pregunta. En 94, satisfecho, muy satisfecho, era el 18%. En el 2015, 1 de cada 4 se sentía satisfecho. Algo satisfecho era la mitad, en 94, y la mitad en 2015.
Pero aquí es interesante ver una cosa. En México somos de los países que a nivel mundial tienen más altos índices de sentirse felices, de felicidad y también de satisfacción con la vida. A mí me decían cuando hicimos esa investigación, mi profesor me puso una regañiza horrible y dijo, no, Julia, no puede ser, estás equivocada, vuélvelo a hacer y revísalo. A ver, como en pleno error de diciembre, con la economía como está, con todo lo que pasó, la gente va a estar satisfecha. Me puse a revisar todo, y yo decía, es que está bien. Ya desesperada, me salí y me fui a los mercados, a los bares, con los taxistas, a todos lados. Oye, ¿qué tan satisfecho está con su vida? Primero le empecé a preguntar, bueno, ¿y cuánto viven y cuánto ganan? No, pues antes ganamos 2,000 pesos. ¿Y cuántas personas trabajan para ganar los 2,000 pesos? Antes los ganaba mi marido, pero ahora mi hija tuvo que quedarse con los niños, o sea, toda una serie de arreglos familiares para ganar entre todos los 2,000 pesos. ¿Y qué tan satisfecho está con la vida que ha llevado hasta ahora? No, muy satisfecha, estoy muy satisfecha. ¿Por qué? Digo, si se levanta usted a las 4 de la mañana, deja todo planchado y lavado, luego se va a la fábrica, tiene 4 hijos, o sea, ¿cómo le hacen? Dice, no, porque mi hijo ya le van a dar su certificado de primaria. Entonces, la satisfacción va contra nuestras aspiraciones. Yo no estoy insatisfecha porque no tengo el jet de Carlos Slim, no es algo que yo quiera, pero yo sí quiero que mi hija, por ejemplo, entre a estudiar a la universidad, o cada quien pueda, cada quien se plantea sus metas. Es así como se explica que tanta gente esté satisfecha. Y yo creo que aún ahorita, después del temblor, va a haber mucha gente satisfecha. Por favor. Y fíjense ustedes, a ver, este es de 2015. ¿Qué significa para ti tener éxito? Y ahora sí, el éxito se piensa en función de la cuestión económica, de la cuestión material. Entonces, la mayoría de las personas, casi el 80%, te dice tener bienestar material, pero tener buenas relaciones afectivas disminuye, no suma 100, porque es una pregunta que pide varias opciones de respuesta. Tener buenas relaciones afectivas, contestan muchas mujeres esto, autonomía y desarrollo personal, educación, alcanzar la paz, etcétera, tener salud. Entonces, está apareciendo ahora la idea de que el éxito, a diferencia de otras épocas en México y en el mundo y de otros valores, la idea de que tener éxito no es ser reconocido por los demás, no es querido en mi población, no es nada de eso. Es tener dinero y bienes materiales. ¿Y cómo se consigue? Porfa. A través de la educación. Y en segundo lugar, a través del trabajo duro. Se habla de contar con una familia unida, pero fíjense, ya tener buenas conexiones y contactos ya es muy poquito, es el 6.8. Nacer en una familia con dinero es el 3.9. Estamos hablando de una sociedad entonces que cree en el esfuerzo, por favor. Ahora, ¿cómo ha cambiado la educación de 1994 a la fecha? Prácticamente se duplicó el volumen de personas que tienen hoy escolaridad. ¿Pero qué fue lo que encontramos, por favor? En que la aspiración más generalizada, en 1994, lo que la gente más quería era tener educación, y era lo que menos tenía al alcance. Entonces, era la aspiración más generalizada, pero la menos cumplida, la menos satisfecha. Entonces, la gente no estaba satisfecha porque hubiera querido tener más educación, sobre todo los jóvenes y las mujeres, por favor.
Entonces, a la pregunta, ¿considera que ha podido tener o no la educación que quería? Más gente nos dijo que sí en el 94, porque una vez logrado un nivel, quieres más. Ahora, aquí partimos para esta pregunta ya de un nivel superior de educación. En parte, es muy alto el que nos dicen en parte, y fíjense cómo el no disminuye a la mitad, del 50 al 26. Sí nos habla de grandes cambios en la sociedad, por favor. A los 16 años, ¿qué hubieras preferido? ¿Estudiar o trabajar? Todos hubieran preferido estudiar, por favor. Entonces, allí pues, es algo muy importante que sigue pendiente esto. La población en el 94, el 89.7 era católico y ahora el 89.3. Es prácticamente el mismo porcentaje, la mayoría de la población, por favor. Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta esto. ¿Quién le pediría un milagro, un favor a la Virgen de Guadalupe? Ahorita vamos a ver. Sin embargo, aunque nos consideremos muy religiosos, lo somos a nuestra manera. Solo la mitad piensa que es necesario ir a la iglesia. La mayoría de los que van a la iglesia van solo cuando hay las fiestas patronales, etcétera, o cuando hay una boda o tienen que ir a un bautizo, pero normalmente no vamos. En ese sentido, otras sociedades, como la norteamericana, que van puntualmente, conocen a su ministro, etcétera, o la japonesa, no, nosotros tomamos la religión de una manera especial. Y también coexiste en México toda esta idea de separación de la Iglesia y el Estado, que se instaura esta separación entre la Iglesia y el Estado por don Benito Juárez en la época de la Reforma, y persiste esta idea, por favor, de separemos la Iglesia y el Estado. Fíjense ustedes, y aquí es bien interesante, si bien ha disminuido cualquier cosa, en el 94 casi 9 de cada 10 personas le pedirían un favor o un milagro a la Virgen de Guadalupe. Aquí son más de 7 de cada 10. Pero cuando uno analiza y pasa de 9 al 22 que no le pedirían milagro, pero cuando uno analiza quiénes son, por ejemplo ahorita en 2015, le pedirían un milagro a la Virgen, incluso los ateos o personas de otras religiones, que fue lo que vimos al hacer el cruce. ¿Por qué? ¿Por qué esta presencia tan importante de la Virgen de Guadalupe? Porque es una forma del nacionalismo a través de la fe. O sea, la Virgen de Guadalupe es mexicana, representa a los mexicanos. Llega un momento en que se le desprende de la religión y pasa a ser parte de nuestra cultura, de nosotros. Entonces, cualquiera que sea mexicano, independientemente de su religión, la ve, por ejemplo, estando en el extranjero y dice, mira, aquí está Lupita, o sea, es de nosotros, es mexicana. Por favor. Algo bien interesante que me gusta ver. En 1994, ¿4 de cada 10 creían en el infierno? Casi 6 de cada 10 en la suerte y 1 de cada 4 en las limpias. Yo sé que cada vez que uno pregunta esto, la gente te dice, ay no, ¿cómo voy a creer en las limpias? Pero luego, cuando se ofrece, se hacen una limpia. Esto sucede. Entonces, hoy, ¿quién cree en el infierno? La mitad de la población cree en el infierno. Casi la mitad. Más de 4 de cada 10 creen en la suerte. Y 2 de cada 10 dijeron que creen en las limpias.
Ahora, me parece muy interesante porque no dejamos muchas de nuestras creencias tradicionales. No traje todas las preguntas porque eso es enorme, pero ¿cuántas personas creen en los horóscopos o los leen o tienen algo de la suerte? Una herradura, una moneda, una camisa, una pata de conejo, qué sé yo. Entonces, seguimos siendo también supersticiosos en algunos casos. Y lo de la suerte es impresionante porque tenemos una tendencia a que nos guste los juegos de azar. Nosotros ahorita estamos haciendo una investigación sobre los juegos de azar en México. ¿A quién le gusta apostar? Y ahí tenemos desde los niños, desde el volado con el merenguero, la gente le gusta jugar, comprar billetes de lotería, que es el más jugado, etcétera. Quien tiene su carta de la suerte, en fin, por favor. Y aquí para ver la parte laica de la sociedad, 1994 es lo gris. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con que los sacerdotes hablen de política durante los servicios religiosos. La gente está en desacuerdo, pero fíjense cómo ha disminuido a la mitad. Del 73 a un poco menos de la mitad. Pero aumentan aquellos que dicen, me da lo mismo. Por favor. ¿Cómo vemos la economía? Cambiaron los valores con respecto a la economía, pero no tanto. Había la globalización y entonces fue una década de privatizaciones, entonces la gente sí quería más competencia, más que las cuestiones se dieran por la oferta y la demanda, como es ahorita la gasolina, y sin embargo lo que la gente quiere es que intervenga el Estado. No se deja la oferta y la demanda, que haya, por ejemplo, un subsidio, etcétera. Eso sigue presente. Entonces, en esa época solo 4 de cada 10 estaba de acuerdo con las privatizaciones, sobre todo las personas de mayor escolaridad. Pero para ver qué tanto tenemos imbuido el espíritu de competencia, planteamos esta pregunta, que también, a ver, contéstenmela ustedes. Si ustedes tuvieran un dinero ahorrado para la fiesta de 15 años de su hija, pero les sale un buen negocio, ¿qué harían? ¿Hacen la fiesta o invierten el dinero en el negocio? Entonces, a ver, la gente dice en el negocio, pero fíjense ustedes cómo esta idea del negocio disminuye en 2015. Esto era 94, disminuye en 2015 y ahora más gente salía en la fiesta. Porque para nosotros, como habíamos visto lo de los valores de la familia, la confianza, la lealtad, la solidaridad, están primero. No, ¿cómo no le voy a hacer una fiesta a mi hija? Entonces, por favor. Bueno, en ese caso se otorgaba más peso a los costos y beneficios que a otro tipo de cosas. La gente piensa que las cosas se hacen mejor cuando se recibe un pago, la mayoría, o cuando se hacen por puro gusto. Entonces, bueno, ayudar a los demás aparecía en el 94 como algo de menor importancia, por favor. ¿Y qué pasa con la cultura de la legalidad y la justicia? ¿Cómo era y a veces de repente cómo es, aunque se ha cambiado no tanto? Bueno, toda sociedad, sus valores influyen en cómo se desarrollan la ley y las instituciones legales. Entonces, vamos a ver estos cambios. Bueno, nosotros tenemos una cultura de la legalidad muy débil. Siempre queremos que se aplique estrictamente la ley, pero sobre los bueyes de mi compadre. Yo quiero ser la excepción. Seguimos
siendo así. Y eso se muestra en las encuestas. Entonces, por ejemplo, a la pregunta de si la gente debe obedecer siempre la ley, aquí hay comparadas varias encuestas, de 35 tenemos un 56, pero fíjense ustedes cómo hay porcentajes que te dicen que se puede desobedecer la ley e incluso estás en contra de la ley en muchos casos. Aquí, si no te gusta la ley, la puedes cambiar, pero llama la atención el porcentaje de personas que dicen, si la ley no me gusta, la puedo desobedecer. Y es lo que sucede. Por favor. Por ejemplo, aquí tenemos lo de la presunción de inocencia. Si la policía sabe que un detenido violó a una mujer pero no tiene pruebas suficientes, ¿estás de acuerdo en que sea torturado para confesar? Fíjense qué pregunta tan dura. En realidad cambiamos la manera nosotros de frasearla, porque después del asesinato de Colosio, la pregunta que se nos ocurría, que era más fácil, era si estás de acuerdo con que Mario Aburto sea torturado para confesar. Pero sesgaba, porque entonces el 99% de la población nos hubiera dicho sí, ya que lo torturen. Pero aún cambiando esto, poniendo un ejemplo distinto, 3 de cada 10 personas estaban y están, aquí está 2016, estaban y están de acuerdo con que una persona se torture. ¿Lo ve esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Creo que ya lo vio. Claro que se trauma, porque a ver, fíjense ustedes, en 1994 30% estaba de acuerdo con la tortura y 10% de acuerdo en parte. O sea, teníamos ahí ya 40.7% de acuerdo con la tortura. Pero fíjense ustedes, en 2016 estaban de acuerdo 27% y de acuerdo en parte el 20%, o sea, 47%, que un poco podrían decir así como, bueno, que lo torturen, pero no tanto, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, entonces esto es terrible, nos habla de qué tipo de sociedad tenemos. Bueno, si bien nosotros siempre le damos una gran importancia a la ley, nosotros desconocemos los derechos de todos aquellos que no son como nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿creen ustedes que todas las gentes tenemos los mismos derechos? Sí. ¿Y los homosexuales? Bueno, no, entonces no es cierto que seamos una sociedad igualitaria. Por favor, pásale. A ver las identidades. ¿Cómo somos los mexicanos? A ver, esto responde a esa pregunta. Durante todo el siglo XIX se desarrolla una corriente filosófica llamada la filosofía de lo mexicano, que trata de explicarnos cómo son los mexicanos. Está la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, están las obras de Uranga. Entonces, los mexicanos nos hemos caracterizado de muchas maneras. Octavio Paz, casi desde la literatura. Pero, a ver, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Esto lo hacemos a través de un análisis léxico. Por favor, pásale. ¿Qué asocias con mexicano? Nosotros aquí hacemos un ejercicio de evocación. Con la palabra maíz yo asocio comida, mercado, animales. Dime 3 palabras que asocias con mexicano. En 94, trabajador, patriota y luego aparecía flojo. País, nacionalidad, etcétera. Fíjense, contra lo que ustedes esperarían, no aparecen ni chile, ni borracho, ni mariachi, ni tequila, nada de eso. Aparece trabajador, aparece orgullo. Si yo les pregunto, dime cómo eres, la gente lo primero que dice, hombres y mujeres, yo soy muy trabajador. Es raro que alguien te diga, yo soy guapo, rico, inteligente, etcétera. No, la gente dice, yo soy muy trabajador. Y eso es totalmente cierto.
Trabajo es un marcador en la identidad de los mexicanos. Cuando uno pregunta por madre, ¿qué asocias con la palabra madre? Se asocia, aparte de sufrimiento, amor, trabajo. Cuando preguntas por la palabra padre, también aparece el trabajo. En las distintas esferas de nuestra vida aparece el trabajo como un ingrediente fundamental. Y esto, por ejemplo, lo saben en los Estados Unidos, que contratan trabajadores mexicanos precisamente por su alto rendimiento. Los mexicanos somos de los países que trabajan más en el mundo y más horas, con menos pago también. Por favor. Bueno, entonces, pero ¿a qué nos sentimos vinculados los mexicanos? O sea, ¿qué tan regionalistas somos? A ver, por favor. Fíjense ustedes que ha aumentado las personas que dicen que se sienten solo mexicanos, pero era más alto el porcentaje de los que nos decían en el 94 que se sentían solo de Mérida, por ejemplo. Aunque déjenme decirles a ustedes que el lugar que pareció más regionalista en todo el país no es Mérida, por cierto, ni Yucatán, ni los estados del norte. El lugar donde había más acendrado regionalismo es Veracruz, por favor. Bueno, 1995, por favor, fue nombrado el Año Internacional de la Tolerancia por las Naciones Unidas. Cuando a uno le preguntan, por favor, pásale, aunque es una tabla un poco difícil de leer, ¿qué es lo que te permite ver el cambio en una sociedad? Uno dice, la variable más importante para ver el cambio es que aumente la tolerancia. Entonces hicimos una serie de preguntas que en 94 fue muy chiquita, era hasta aquí, y esto fue cambiando. En 2010 hicimos la encuesta nacional de discriminación, bueno, hemos seguido haciendo investigación para ver qué tanto se aceptan las diferencias. Fíjense ustedes, ¿estarías dispuesto a convivir? Les pido que vean por favor el no, que es esta columna. En 1994, más de 1 de cada 4 no estaría dispuesto a vivir con alguien que sea distinto. Preguntábamos de otra raza para que se entendiera, con alguien chino, con alguien negro, con alguien diferente. 1 de cada 4 por ningún motivo lo haría. Más de 4 de cada 10, sobre todo las mujeres, no estaban dispuestas a convivir con alguien de otra religión. O sea, qué barbaridad que yo tuviera un testigo de Jehová, por ejemplo, en mi casa, o un budista. Entonces, y una cosa muy terrible, casi 8 de cada 10 no estaría dispuesto a convivir o que viviera cerca, compartir, etcétera, una persona homosexual. Fíjense ustedes, ahí sí vemos un cambio, de casi 8 de cada 10 llega a la mitad, casi 4 de cada 10 actualmente. Sin embargo, con respecto a las lesbianas, por ejemplo, la gente ahorita no conviviría con una lesbiana 4 de cada 10, con una persona enferma de SIDA 3 de cada 10 o con extranjeros 1 de cada 4. Es interesante analizar esto porque nos da la idea de que sí somos una sociedad con muchas diferencias y una sociedad muy racista. Ahora, ¿cuál es la principal razón? Por favor, ponle. Porque discriminamos a alguien, discriminamos a los pobres. Pero ¿quiénes son los más discriminados? Los que menos posibilidades tienen para defenderse. De los 14 grupos vulnerables que hemos analizado, los más indefensos, los más discriminados son los enfermos mentales, porque los discrimina su propia familia. Los dejan, por ejemplo, al fray, dan un nombre falso, se van y ese enfermo pasa a ser propiedad del Estado. En el fray nos hemos encontrado enfermos que venían de la Castañeda,
Entonces, es muy duro. Entonces, aquellos que menos posibilidades tienen para defenderse. Y luego, aquellos que por haber sufrido discriminación durante largo tiempo, internalizan, así decimos nosotros, el estigma. Por ejemplo, una señora indígena en un pueblo de Chiapas: señora, ¿usted ha sido discriminada? No. ¿Y por qué se baja de la banqueta para que pase el ladino? Ah, pues porque así es normal. Entonces, es gente que no percibe la discriminación, igual muchas de las personas de tercera edad. Entonces, ahí tenemos quiénes son los más vulnerables. Por ejemplo, la discriminación por el color de piel, ¿en dónde empieza? En la familia. Nace el bebé y mira, me salió güerito, me salió prietito. Allí empieza, y en la sociedad mexicana es muy fuerte. Entonces, estos son los más discriminados. ¿Quiénes discriminan más? Pues no los que ustedes piensan. Dale. ¿Quiénes discriminan más? No nomás en México, en todas las sociedades. Los más ricos, más educados, son los más ricos y más educados, que además es a una variedad de grupos sociales a los que discriminan, o igual a aquellos que viven en comunidades pequeñas muy cerradas. Por ejemplo, hemos visto algunos de estos casos en Oaxaca, o dentro de un grupo discriminado se da. Por ejemplo, los homosexuales que nos dicen no quieren a las transvestidas, dice, porque nos hacen perder prestigio. Dices tú, pero si todos están discriminados, ¿por qué los discriminan? Entonces, eso pasa también. Los mayas son muy racistas y discriminadores de los otros grupos indígenas. Entonces, es un fenómeno desafortunadamente muy presente en nuestra sociedad. Y uno piensa que en el siglo XXI ya no debería de existir. Bueno, ya casi vamos a acabar, a ver, dale porfa más rápido. Con respecto a la política, dale por favor, era de mucha importancia luchar por la democracia y libertad de organización. Toda la década de los 90 se habló de transición política. Sin embargo, y no estamos tan distantes, ¿a quién le interesaba lo que pasaba en la Cámara de Diputados? En 1994, en 2003, por ejemplo, en 94 me dijeron 4 de cada 10 que le interesaba. Actualmente no le importa a nadie, a 3 de cada 10. No les interesa lo que pasa. La gente no se quiere interesar en política. Los asuntos que se discuten en la Cámara son importantes para los ciudadanos o solo para los políticos. La mayoría nos dice que solo son importantes para los políticos. Entonces no me entero, no veo, después pasa lo que pasa y sí me quejo. Por favor, pásale. La confianza. Bueno, en una escala de 0 a 10, como en la escuela, ¿qué tanta confianza tienes en o qué tanto crees en lo que dicen? Siempre aparece en primer lugar la familia. Los mexicanos somos muy desconfiados, sobre todo los jóvenes y las mujeres. Entonces, aparece en primer lugar la familia, pero la familia no saca 10, tampoco. En los últimos lugares aparecen siempre la policía, los partidos políticos y los diputados federales, siempre. Y ahora empieza a aparecer en los últimos lugares, actualmente está en el último lugar de confianza, el presidente de la República. En medio tenemos instituciones creíbles, muy creíbles, que es la familia, el ejército, tiene una gran credibilidad, los maestros en general y la iglesia. Por favor. A ver, ¿qué pasó con la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó con las ideas de la Revolución Mexicana? Por favor, dale. Bueno, fíjense ustedes, es muy interesante. En 94 la gente dijo ya, olvídense, hay que cambiar las ideas de la Revolución Mexicana.
Pero recientemente, ¿qué está diciendo la gente? No sé, hay que apoyarlas. ¿Por qué? Como resultado de la desilusión con el actual sistema económico. La gente quiere que intervenga el Estado. Entonces, con esto se termina. Fue una gran época de cambios y estamos todavía cambiando entre la modernidad y la tradición. Muchas gracias.